Bien, gracias como siempre por recibirnos. Bueno, contanos, yo di datos oficiales que dio a conocer el INDEC, pero ¿cómo estás viendo vos como economista el consumo, este consumo que todavía no repunta, ¿no? Sí, creo que es parte un poco de lo que viene pasando en todos estos últimos meses, que lo que se está viendo es una recuperación muy incipiente de la actividad económica en general y del consumo en particular, pero que es una recuperación, por un lado, muy lenta, con Ujú. meses en los que por ahí crece un poquitito, después al mes siguiente vuelve a caer, como es el caso de estos últimos datos que salieron en supermercados, en shoppings, en autoservicios mayoristas, es decir, en los distintos segmentos del consumo, y es sobre todo una recuperación muy heterogénea, porque cuando ves el nivel de actividad general, se ve que tenés un puñado de sectores, en particular la minería, que es el sector más dinámico hoy en día, algunos sectores más ligados a la energía, el agro también, sobre todo más hacia mitad de año, que comparaba contra un año muy malo que fue el 2023 por la sequía, pero después los sectores más ligados al mercado interno, y estoy pensando en la industria, el comercio, la construcción, también muy golpeada por la prácticamente paralización de la obra pública, Sí. que siguen cayendo o tienen una recuperación también así en forma de serrucho, y que son los sectores que más empleo generan Ujú. también. Y esto me parece que es importante marcarlo, pensando también a futuro y qué puede pasar con el consumo, que es necesario que ocurran dos cosas en particular: que se recupere el salario real, que es algo que se viene viendo de manera incipiente también. El sector privado registrado sí está recuperando buena parte del poder adquisitivo, pero el sector público sigue sumamente golpeado, y el sector informal, los datos son viejos, pero también se ve que está muy por abajo de los valores de noviembre del año pasado, pero también que se recupere el empleo. En lo que va de este año se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo en el Claro. sector registrados, cerraron más de 12.000 empresas. Entonces, pensando en la masa salarial, que es básicamente los puestos de trabajo por los salarios, que es un poco lo que explica el consumo privado, lo que se ve es que la recuperación del salario es lenta y heterogénea como la actividad, y que el empleo, más allá de que podríamos pensar que dejó de caer, sigue estando muy por debajo de los valores que tenía a fines del año pasado. Entonces, me permito dudar cuánto más puede traccionar el consumo, y si no tracciona el consumo, es difícil pensar que esta recuperación de la actividad económica, que viene siendo muy lenta, pegue un salto y escale a niveles que son los necesarios en definitiva para que esto se traduzca en mejores condiciones de vida. Ujú. Ahora, Pedro, ¿cómo estás viendo lo que está realizando el gobierno con respecto a las aperturas de las importaciones, la eliminación del impuesto país? ¿Cómo puede impactar esto también en la industria, ¿no? Esta industria, como mencionaste recién, que se está recuperando de forma lenta, pero que tampoco se están tomando como muchas medidas de incentivo para hacerla caminar de nuevo, ¿no? Para hacerla florecer. Está muy bueno lo que planteas, porque al mismo tiempo que marcaba que la recuperación del consumo es necesario para que aumente la producción, y en particular la producción industrial, ni siquiera está garantizado que ese aumento del consumo, si efectivamente se materializara, tracciona la producción industrial, básicamente porque el modelo macroeconómico hoy en día está apalancado en la apreciación del tipo de cambio, un tipo de cambio que hoy ya es difícil sostener que no está apreciado, esta política de dólar barato, y Ujú. por otro lado en la desregulación comercial. Entonces la industria está sufriendo, por un lado, aumento de costos por los tarifazos, básicamente. Por otro lado, caída de las ventas, que fue muy importante, sobre todo en la primera mitad del año, y que no termina de recuperarse de manera vigorosa. Y por otro lado, una mayor competencia de productos importados por lo barato que es hoy importar, por la apreciación del tipo de cambio, por la desregulación, por la quita de aranceles. Nosotros venimos siguiendo bastante en detalle lo que se llama penetración importadora, que es básicamente cuánto del consumo que ocurre fronteras adentro se explica por producción nacional y cuánto por importaciones. Y lo que venimos viendo con cierta preocupación es que el aumento de las importaciones, y en particular las importaciones industriales, viene creciendo muy por arriba de la producción industrial. Ujú. Y eso es básicamente consumo que se satisface a partir de importaciones en vez
de producción doméstica. Entonces está este doble riesgo, el consumo que no termina de despegar y por otro lado, si terminara de despegar y tuviese un crecimiento más fuerte en los próximos meses, el riesgo de que ese mayor consumo, en definitiva, lo satisfagan con importaciones del exterior que son baratas y cada vez más fáciles de realizar en vez de con producción doméstica. Claro, claro. Pedro, ¿se tendría que haber reorganizado o rearmado quizás la industria nacional para luego tomar estas medidas de apertura de importaciones? Y yo creo que, a ver, acá nos debemos una discusión seria sobre qué modelo de desarrollo queremos tener, en qué nos queremos especializar, qué perfil de inserción internacional queremos tener. Es cierto que buena parte de la industria hoy no es competitiva Ujú. y tiene quizás una protección excesiva que se sostuvo durante mucho tiempo y eso no redundó en una mejora de la productividad, en una mayor competencia, ni hablar en una mayor capacidad exportadora, pero a mí me da la sensación de que esta desregulación que está llevando adelante el gobierno no está planificada en el marco de un programa integral de desarrollo, eligiendo ramas estratégicas y planteando un programa industrial que te permita proteger industrias que por alguna razón, ya sea por rendimientos crecientes a escala, por el dinamismo de su frontera tecnológica, Se por la hablaba mucho generación de de la industria textil, puede ser que empleo, es una de las más protegidas, la industria textil, ¿cómo lo ves? bueno, la industria textil en general se pone como un ejemplo de industria ineficiente, que tiene una protección excesiva, que tiene precios muchísimo más altos que en su comparación internacional. Y digo, es una discusión válida y Mm. creo que en particular el sector textil puede estar justificada cierta quita de aranceles, cierta desregulación y que haya una mayor competencia. Pero después hay ramas en las que Argentina tiene un acervo acumulado y capacidades y que tiene capacidad de competir a nivel internacional, quizás no de igual a igual, pero que necesita cierta protección para seguir apuntalándola. Pienso en sustancias y productos químicos, pienso incluso en algunas terminales automotrices y en la generación de autopartes, también teniendo en cuenta el comercio bilateral con Brasil. Pienso en metales comunes y en productos de metal, pienso en el sector satelital, en la energía nuclear, es decir, un montón de sectores que necesitan de cierta producción y sobre todo incentivo a partir de Claro. una política de ciencia y tecnología que hoy se está abandonando. Y entonces a mí lo que me preocupa es que el modelo de país, más allá de pensar qué puede pasar con el consumo, la recuperación de la industria en el corto plazo, es un modelo que nos lleva a más desindustrialización, una estructura productiva más primarizada, apalancada simplemente en la inversión extranjera para explotar recursos naturales sin mayor valor agregado, sin mayor contenido tecnológico, y eso implica menor empleo, peores salarios y, en definitiva, peores capacidades para pegar un salto exportador con valor agregado y contenido tecnológico, que Ujú. es el fundamento del desarrollo. O sea, todos los países desarrollados lo hicieron a partir de protección de su industria, de sectores estratégicos, y en las etapas tempranas de ese desarrollo hubo fuerte intervención y protección, y hoy lo estamos viendo. Digo, hoy me parece lo que está pasando con Trump en Europa. Digo, el Claro, mundo en sí. general está yendo hacia un modelo más proteccionista de intervención y de incentivo a sus sectores estratégicos, y Argentina está yendo muy a contramano de ese mundo en un momento en el que lo necesita más todavía, porque tenemos un rezago tecnológico y partimos de varios casilleros más atrás que estos países que estamos hablando. Ujú. ¿Proyectos como el RIGI crees que van a aportar este valor agregado o son solamente anuncios que se realizaron como un proyecto de gobierno, como una A política de ver, gobierno? el problema que le veo al RIGI es que justamente no apunta a inversiones que generen valor agregado doméstico, que generen incorporación de tecnología en el país, que generen Claro. encadenamientos y eslabonamientos a lo largo de toda la cadena productiva. Está muy orientado a el sector energético, a la minería, a grandes inversiones que pueden llegar y que podrían contribuir a moderar la restricción externa, básicamente el ingreso de dólares, que el país los necesita muchísimo porque sigue habiendo escasez de dólares en el país, pero que tal y como está planteado es esto, no genera mayores encadenamientos y derrames productivos, ni generación de empleo, ni generación de valor agregado. Entonces el modelo es a que vengan inversiones extranjeras, exploten los recursos naturales
y lo exporten, ni siquiera muchas veces dejando esos dólares en el país, porque a partir del tercer año de puesta en marcha de los proyectos pueden ni siquiera liquidar esas exportaciones. Ujú. Entonces, en definitiva, es un modelo que lleva a ser una economía más de enclave. Y esto no significa que no tenga que haber incentivo a la inversión extranjera. Creo que es necesario que entren grandes capitales, sobre todo en sectores en los que la escala es muy importante y quizás el capital nacional no tiene la capacidad de realizar esas inversiones, pero me parece que es necesario hacerlo de manera equilibrada y sobre todo generando los incentivos para que esa inversión que entre, de nuevo, genere encadenamiento, más valor agregado, más incorporación de tecnología y en todo caso un salto exportador a partir de manufacturas y productos más elaborados que la simple materia prima, y ni hablar si eso se exporta y ni siquiera se liquidan los dólares en el país. Ujú. Bueno, Pedro, muchísimas gracias como siempre por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.